Entonces es desde ahí, según la genealogía de Mateo, que empiezan las 14 generaciones hasta el Mesías. Así que si cada generación tiene 40 años, eso nos muestra que deberían haber pasado 560 años desde el fin de la deportación a Babilonia hasta el Mesías. Así que si nosotros le restamos al año 534 a.C. los 560 años de las 14 generaciones, eso nos lleva al año 26 después de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, eso nos lleva al año 27 después de Cristo, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Por tanto, se confirma, hermanos, se confirma que es correcto que tomamos 40 años por cada generación y multiplicamos 40 por 14, ¿verdad? Está confirmado. Mateo dice que hay 14 generaciones entre Abraham y David, y luego desde David hasta el inicio de la deportación hay otras 14, o sea, 560 años. Y como ya vimos, se confirma que desde el fin de la deportación hasta Jesús también hay 560 años o 14 generaciones. Entonces, ¿qué tal si nosotros pudiéramos devolvernos desde Jesús hasta Abraham y así saber la fecha exacta en que nació Abraham? Entonces podríamos devolvernos hacia atrás usando la genealogía de Lucas, ¿verdad? Ya no haciéndolo desde Jesús hasta Abraham, porque ya vemos las complicaciones que hay con los reyes persias o con los reyes de Israel y de Judá, pero ahora, si nosotros podemos llegar hasta Abraham, pues es mucho más fácil partir desde Abraham hasta Adán, porque ahí sí todas las edades están supremamente claras. Así que si hacemos eso, nos saltaríamos el problema en el que incurrió el señor William Miller de tratar de tomar las edades de esos reyes persas, ¿verdad? Y bueno, hermanos, de nuevo vuelvo y repito, el error de William Miller estuvo claramente guiado por Dios, pero nosotros sí nos vamos a guiar solamente por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a tratar de saltarnos todos esos problemas de los reyes del pueblo de Israel o del pueblo de Judá y también de los reyes de Persia. Así que si nosotros multiplicamos las 42 generaciones que van desde Abraham hasta el Cristo por los 40 años que ya vimos que dura cada generación, pues eso nos da un espacio de tiempo de 1680 años. Y según lo que dice Mateo, de nuevo, ese es el tiempo que hay desde Abraham hasta el Mesías, lo cual quiere decir que si nosotros tomamos el año 27 después de Cristo, que ya está probado, que es el año en el que apareció el Mesías y que fue ungido por Juan el Bautista, ahora le restamos los 1680 años. Eso nos lleva al año 1653. Pero como pasamos por el año 0, eso nos lleva al año 1654. Sin embargo, los eruditos saben que Abraham vivió alrededor del año 2000 antes de Cristo. Es como lo que más o menos uno puede leer en la historia del mundo, ¿verdad? Así que ya de primerazo uno puede ver que esta fecha de 1654 antes de Cristo para definir que en esa época nació o vivió Abraham, como que simplemente no concuerda. Uno puede ver que el número es demasiado reducido para lograr llegar hasta los 4000 años de la historia de este mundo, aunque a la final nosotros no vamos a forzar aquí ningún número. Pero si nosotros no podemos encontrar nada distinto a lo que encontró William Miller, entonces Ecusatón no ha hecho nada y este video no serviría para nada, ¿verdad? Luego hay un problema adicional. Recordemos que Mateo deliberadamente se vuela 3 generaciones, ¿verdad? Que son las de los reyes Ocosías, Joás y Amasías. Y es otro punto curioso, porque ahí los ateos se enloquecen y dicen,
hay un error en la Biblia, Mateo se equivocó, pero ya vamos a ver cómo es la cosa, ¿verdad? Otro punto curioso es que Lucas parte de la genealogía de Natán, el hijo de David, pero resulta que Mateo parte de la genealogía de Salomón, que también es hijo de David y que fue rey de Jerusalén. Y luego tenemos el otro punto clave, y es que uno no puede pretender, obviamente, que cada persona que hizo parte del árbol genealógico de Jesús vivió exactamente 40 años, ¿verdad? Pues es como bastante irracional. O pensar que cada uno de los que integraron su árbol genealógico engendraron un hijo a los 40 años. Eso también sería bastante absurdo de creer. Sin embargo, esto sí es lo que dice Mateo, que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, luego otras 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia y otras 14 generaciones desde el fin de la deportación a Babilonia hasta Jesús. El número es pasmosamente impresionante, hermanos. Si tú no puedes ver la mano de Dios aquí, pues tienes un problema en tu mente, no puedes pensar claramente, tu cerebro está atrofiado por el ataque químico. Porque, hermanos, ya vimos que la última parte, la parte en la cual nos basamos desde el fin de la deportación a Babilonia hasta Jesús, se cumplió al pie de la letra. Ya contamos las 14 generaciones y en efecto llegamos hasta el Mesías en el año 27 después de Cristo. Y eso es algo de locos, hermanos. Es decir, ¿cómo puede ser que exactamente hay 14 generaciones? Sin embargo, Mateo dice que Jeconías es engendrado por Josías antes de la deportación a Babilonia y plop, resulta que Jeconías debería o debe estar incluido entre las 14 generaciones que transcurren después de la deportación a Babilonia hasta Jesús. Lo cual no tendría lógica alguna si asumimos todo desde un punto de vista absolutamente literal. Empezamos a tener esos pequeños problemas, ¿verdad, hermanos? Y si nosotros hiciéramos así, seríamos como los ateos que no pueden entender lo simbólico de lo literal o lo literal de lo simbólico. Y es como la mente de estas personas es plana en cuanto al mundo espiritual y ellos no pueden entender nada de lo espiritual. Pero ojo, lo curioso aquí de este caso es que Dios está dando prueba matemática, pero no basándose en eventos literales o en genealogía literal. Se está basando en una genealogía simbólica, que es real, pero es simbólica. Y es real porque la genealogía es tal cual la está mencionando Mateo. Es decir, legalmente Jesús puede ser rastreado hasta Abraham, pero es simbólica porque no están las 14 generaciones descritas por Mateo. Es decir, tampoco vemos que efectivamente cada generación engendró a los 40 años, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a que las matemáticas solo se cumplan en el mundo literal, pero ¿qué pasa cuando también pueden cumplirse en el mundo espiritual? Bueno, ahí sí uno puede ver la mano de Dios, ¿verdad? Es decir, si esto es cierto, lo que dice Mateo, que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, luego desde David hasta la deportación a Babilonia y luego desde la deportación a Babilonia hasta Jesús, entonces, hermanos, Dios es más cierto como que el agua moja, y si Dios no existe, entonces el agua no moja. Plop. Ay, hermanos, esto es de locos. Por tanto, hermanos, nosotros establecemos esta premisa, que Mateo está hablando desde un punto de vista simbólico, ¿ok? El punto en el cual la matemática es clara, pero las generaciones son simbólicas. Esto, entonces, nos revela puntos muy, pero muy importantes, ¿verdad? Ya vimos que Mateo se salta algunos reyes dentro de sus generaciones, y por eso Josías engendró a Jeconías
antes de la deportación de Babilonia. Aquí no hay ningún error, hermanos. Aquí Mateo nos está mostrando que él habla de forma simbólica. Bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Es como si Mateo hubiera dejado una cascarita, como si él hubiera hecho todo esto para que alguien dijera: ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir, Mateo? ¿Verdad? Yo no creo que tú no vas a saber de lo que estás hablando. Tú eres un erudito, tú sabes muy bien de lo que hablas. ¿Por qué estás diciendo esto de esta manera? ¿Verdad? Pero los ateos, ustedes saben cómo son los ateos, son tontos. Ah, se equivocó Mateo. El hombre era un erudito, hermanos, no cometía errores. Miremos entonces, hermanos, que no podemos encontrar la edad de Abraham simplemente como niños, tomando todas las generaciones y restándoselas al año anterior que Jesús es bautizado. Así nada más, ¿verdad? Eso evidentemente no tiene lógica, aunque a primera vista pareciera que es lo que da a entender Mateo. Pero si tú estudias, te das cuenta que la genealogía de Mateo es simbólica, no es literal. Si tú te pones a entenderla de forma literal, caes en un callejón sin salida, en un precipicio del que nunca vas a salir. Entonces debemos estudiar a Mateo de forma simbólica. Y por eso, hermanos, aquí viene otro punto clave, que es de locos. Cuando Mateo habla de Abraham o de David, Mateo no se refiere específicamente a cuándo nació Abraham o a cuándo nació David. Se refiere a un evento que ocurre en la vida de Abraham o en la vida de David. De locos, hermanos. ¿Por qué? Porque Mateo está hablando de forma simbólica. Miremos lo que Mateo dice. Leamos el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ok, de acuerdo con eso. Cuando Mateo dice desde Abraham hasta David o desde David hasta la deportación a Babilonia, Mateo no quiere decir que específicamente el conteo debe iniciar desde que nació Abraham o desde que nació David, sino que Mateo hace referencia a un evento que ocurrió durante la vida de Abraham o durante la vida de David. En este caso, nuestro interés en este video está en encontrar cuál es el evento al que pudo referirse Mateo, bajo el cual él llama a Abraham, ¿verdad? Mateo hace referencia a Abraham como hace referencia a la deportación a Babilonia. Es un evento, ¿verdad, hermanos? Él nos está refiriendo a justo el momento en que Abraham nace. En mi concepto, hermanos, este evento al que se refiere Mateo es cuando Abraham sale de Aram, es decir, cuando muere su padre. Hasta ese punto, la genealogía está perfectamente clara en la Biblia. Todavía no ha venido el periodo de reyes de Israel o de Judá, ni tampoco de los reyes de Persia, que es en lo que se basó William Miller para hacer su cálculo de los 6,000 años y lo que luego desató un error, pero que fue guiado por Dios, porque luego ellos vieron otra verdad bastante clara. Se desató un reavivamiento durante estos años 1840 al 1844. Esto fue lo que dio origen al movimiento adventista, como era apenas de esperarse. Ante tal descubrimiento, las personas de verdad creyeron que Jesús estaba por venir. Después se dieron cuenta que lo que se estaba cumpliendo era la profecía de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas. Hoy la cosa es a otro precio, ¿verdad? Hoy en día esta información que les estoy mostrando le importa a